Bienvenidos, queridos maestros. Estamos a puertas de iniciar la conferencia que tenemos preparada el día de hoy. Estamos unos minutos, por favor, esperando a que el resto de participantes se unan en esta tarde y empezamos pues a las 7:30. Fabricio, quedo a la espera de tus indicaciones. Ya con los que estemos, hay un buen grupo de los participantes. Buenas noches, bienvenidos. Que sea una tarde, noche de mucho aprendizaje. Bien, buenas noches, queridos maestros de todo el Perú. Mi nombre es Nixon Fernández y estaré acompañándolos en esta transmisión. Reciban un saludo cordial desde Derrama Magisterial y Librerías Crisol. Sean bienvenidos a la primera conferencia magistral que hemos denominado Valores y Vocación, la educación humanista como pilar del desarrollo docente. De rama magisterial impulsa a través de Librerías Crisol el fortalecimiento de las habilidades de los docentes a nivel nacional, eh, a través pues de distintas herramientas alineadas al fomento de la lectura, la investigación, como la Biblioteca Digital para Maestros, el programa Biblioteca Móvil Leo a Bordo y espacios de reflexión vinculados a la virtualidad de manera presencial también, en las que se fomenta el diálogo con importantes referentes nacionales e internacionales en el quehacer educativo. En esta oportunidad estamos activando este espacio de reflexión virtual en el que tendremos la participación de un importante autor relacionado con la educación y la psicología. La dinámica de esta conferencia magistral será la siguiente. Después de la presentación que realizaré, se dará pase a nuestro invitado, quien nos hablará por 45 minutos y posterior a ello se dará espacio de 15 minutos para absolver preguntas, las cuales las pueden hacer para aquellos que están en el Zoom, por el chat del Zoom, y aquellos que están conectados a través del Facebook Live, a través de los comentarios del Facebook. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestro ponente, invitado el día de hoy, de esta noche. Él es el doctor Edistio Cámere. Edistio Cámere es psicólogo y educador, director gerente del Colegio Santa Margarita, presidente de la Asociación Civil de Promoción y Formación Humana, exmiembro del Consejo Nacional de Educación, miembro del Comité Consultivo de las Facultades de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Peruana de Ciencias. Es autor de libros como Educación más allá de las aulas, La familia, una mirada optimista, La relación familia-colegio, una alianza, un propósito, La iniciativa privada en educación, Realidades y perspectivas, entre otros libros. Actualmente él es columnista del diario Expreso. Confiamos en que esta conferencia magistral será de mucho provecho para fortalecer nuestras perspectivas respecto a la educación y en esa línea fortalecer pues nuestro profesionalismo y nuestras herramientas que tengamos disponibles para poder desarrollar de la mejor manera nuestra labor pedagógica. Buenas noches, doctor Edistio, muchas gracias por estar aquí esta noche y darse el tiempo de compartir con nosotros su conocimiento. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, no me queda más que agradecer sinceramente tanto a la Rama Magisterial como a Crisol y a Planeta esa gran oportunidad de poder conversar unos minutos con los profesores de todo el Perú, que siempre ha sido una misión muy simpática para cualquier persona que se dedica a la docencia, la posibilidad de intercambiar ideas, ¿no? Entonces, este es un agradecimiento sincero. Y además creo, entiendo, que es un proyecto que recién comienza. Estoy seguro que encontrarán ustedes mejores expositores para que esta iniciativa dure en el tiempo, porque me parece un acierto este tipo de encuentros. Lo felicito, Nixon.
Dicho Muchas esto, gracias, doctor de Edistro. nada, encantado, al contrario. Dicho esto, efectivamente voy a poner mi cronómetro para no pasarme, para hacer las cosas de acuerdo a lo que está previsto, porque en verdad lo que interesa son las preguntas, ¿no? Eh, valores y humanismo, perdón, valores y vocación, un enfoque del humanismo en la educación, es, en cierta manera, el hilo conductor de un libro que ha tenido muy bien Planeta a editar, ¿no? Que se llama Educar para dejar Recording in huella, progress. la relación profesor-alumno, ¿no? Entonces, ese libro nos va a permitir a nosotros ser el cauce para la conversación. Yo he procurado presentar por 4 capítulos que me han sugerido, mediante una serie de PPTs, de láminas, pero digamos, tampoco es que esto sea un tema fundamental porque habrán asuntos que requerirán más tiempo que otros. Entonces, si no se alcanza, yo creo que la idea del libro queda pendiente para que lo puedan continuar, queda pendiente para que puedan continuar leyéndolo, ¿no? Yo quisiera comenzar, antes de entrar al PPT, con con una mirada de un premio Nobel que era Albert Camus. Él tiene un libro sobre la educación que básicamente recoge unos diálogos muy bonitos con su profesor de primaria y cómo el profesor de primaria le marca, ¿no? Cuando él gana el premio Nobel de literatura, eh, pleno salón, con muchísima gente, reconoce la labor de su profesor. Y a partir de ese momento en que reconoce públicamente y el profesor escucha, se crea en ellos una buena relación y van y vienen cartas por mucho tiempo, ¿no? En estas cartas, entre Camus y su profesor, que de primaria, yo he conseguido extraer 3 puntos que serían el resumen del libro que voy a tratar, pero dicho por un literato porque suena muy bonito y además es prácticamente el tema de los valores y la vocación, ¿no? Él daba 3 grandes consejos en el libro, ¿no? Decía, un maestro, la primera cosa que decía un maestro, que quiere ejercer a conciencia su labor, no desaprovecha, y acá hay que subrayar, no desaprovecha ninguna ocasión para conocer a sus alumnos. Y estas ocasiones se presentan siempre. Una respuesta, un gesto, una actitud, una sonrisa, son sumamente reveladoras. Esta primera idea es bien interesante porque, en primer lugar, como alguien decía, ¿no? Para enseñar matemáticas a Juan, primero hay que conocer a Juan. El conocer al chico automáticamente me lleva a establecer una relación más personal, una relación entre un agente, que es el profesor, y un paciente, que es el alumno, que buscan un mismo objetivo, la formación. El profesor quiere transmitir unos conocimientos para que el chico pueda aprender. Pero esa relación, para que no sea árida, no sea fría ni tampoco distante, obliga a que el profesor intente conseguir al chico, conocerlo. Pero ojo, este conocimiento no está hablando de un conocimiento extensivo desde el punto de vista de que hay que trabajar con él, con el chico, conocerlo acá, conocerlo allá. No, no, no. Es que yo tengo que conocerlo en clase. Y muy precisamente, o con mucha precisión, Camus se refiere a los gestos, a las actitudes, a la respuesta que se dan en clase. Cuando un profesor tiene dominio de la materia, no está pendiente de lo que va a decir, sino que sus ojos interactúan con los ojos de los alumnos y por lo tanto puede darse cuenta, puede captar cómo impacta lo que va diciendo. O por ejemplo, como el profesor tiene una materia que es diaria,
Entonces se puede darse cuenta cómo los chicos van cambiando porque algo ha ocurrido fuera de la clase. Entonces, si yo estoy acostumbrado a ver a un alumno de buen talante, sonriente, y un día lo veo preocupado, eso es una manera de acercarme y probablemente lo importante, lo que marca, no sea una perorata, sino simplemente una pregunta, ¿cómo estás? O una sonrisa, o un espaldarazo, una mano en la espalda, ¿no? Esto de conocer y los gestos son muy importantes. Y Camus decía también que estas ocasiones se presentan siempre. Un profesor debe saber detectarlas, que eso hace la diferencia con otro profesor. Un profesor que tiene interés por la persona siempre estará pendiente de estos momentos, de estos gestos, de estos hitos pequeños, pero que son ordinarios en la vida, que se dan constantemente. La segunda idea que daba Camus tiene que ver con lo que decía él, con la vocación. Él hablaba, hay que amar con pasión el quehacer educativo. Cuando se ama con pasión, es donde uno puede palpar, puede tocar la singularidad y la libertad de los estudiantes. Porque además hay una cosa que es interesante. El índice de productividad más importante del profesor no es el dinero, no es el horario más cómodo, no son las vacaciones, es la pasión que tiene por su profesión. Y por lo tanto, como tiene un amor por su profesión, va a darse cuenta de la riqueza que tiene en cada salón, donde los chicos son singulares y además hay libertad. Pero claro, nadie va a amar la profesión más que el mismo profesor. Y es verdad que la docencia tiene mala prensa. Hay que ser sinceros. No se valora en su realidad. No es un oficio, es una carrera intelectual y de servicio. Pero más se ve como un oficio porque todo el mundo quiere decir al profesor lo que tiene que hacer. Pero el profesor tiene en sus manos la posibilidad de escribir. Y esto no es retórica, señores, es verdad. La posibilidad de escribir en la propia biografía de los alumnos. El profesor deja una huella. Aunque es verdad, como decía García Morente, un educador español, decía, es verdad que por naturaleza el estudiante es ingrato. Pero como ahí no está la riqueza, sino en lo que el profesor aporta, uno debería estar agradecida porque porque el alumno se comporta como estudiante. Y si no, no nos preocupemos. Entonces, si el profesor no tiene la fuerza interna y tiene alumnos ingratos, padres quejosos, directivos controlistas, etcétera, etcétera, esas horas de clase se pierden. Pero si el profesor es capaz de recabar la pasión por lo que hace, porque el profesor está formando, y esto no es un tema de líricos, es verdad, formando chicos para el futuro, como hablaba Camus. Entonces, esto de la pasión es la gran motivación personal por seguir con la docencia. Y la tercera cosa que él decía, que es muy bonito esto, pero esto lo dice como una especie de recuerdo de lo que él sentía cuando era chico. Decía, el profesor, habla de su profesor, en su clase yo me sentía por primera vez que existía y que era objeto de la más alta consideración, porque me juzgaba él digno de descubrir el mundo. Miren qué interesante. Los colegios estamos, y los profesores, muy apurados en general. Queremos sacar notas. La tendencia actual es por lo cuantitativo, la tendencia actual es por los resultados.
Pero ¿cuántas oportunidades damos en aula para que nuestros niños, nuestros jóvenes, descubran, o más que descubran, tengan el gusto de saberse que pueden entender las cosas de otro modo, que pueden descubrir las cosas de otra perspectiva? Y cuando esto ocurre, las comunicaciones con los alumnos y profesores son comunicaciones, aunque pueda parecer muy fastuoso, pero es verdad, comunicaciones de una comunidad de intelectuales. La innovación en un colegio no va por el lado de las tecnologías. La innovación en un colegio no va por el lado de las inversiones. La innovación por un colegio va por una cosa muy sencilla. Y se la digo de esta manera. Un niño, cuando tiene 4 o 5 años, cansa a los papás porque les pregunta por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Esas preguntas del chico no son sino una respuesta a cómo les asombran las cosas. Si los colegios tuvieran la oportunidad de que los chicos se asombraran ante las cosas, la innovación sería efectiva, porque cada chico, cada persona distinta a la otra, ve las cosas de una esquina distinta y diversa, y desde esa perspectiva aporta. Esa es innovación. Pero si vamos apurados, si el profesor no le da ese espacio para que el chico se sienta que tiene una inteligencia, que tiene una capacidad para entender las cosas y gozarlas. La inteligencia humana nos ayuda a descubrir las cosas, a entender, a comprender. Y un niño es una nueva vida, una vida que se estrena y que se pregunta. Lo que pasa es que ustedes y yo, más yo, porque soy mayor, ya hemos trajinado. Pero ustedes pónganse a pensar en un momento determinado lo que significa para un niño de 6 años o 5 años cuando comienza a juntar M más A y M más A y descubre que eso significa mamá. Y se remite al concepto de mamá que tiene. Ese descubrir que cuatro letras hacen una palabra, un concepto, es un descubrimiento impresionante para el niño. Y si yo se lo estimulo, imagínense ustedes, poco a poco, el chico será un hombre más y más avesado para entrar a temas más difíciles, ¿no? Muy bien. Estas 3 cosas, que son un resumen de este libro, me permiten a mí introducir con más tranquilidad, ya entrar en materia, o sea, esto se resume, pero digamos en materia, los temas sobre el texto que vamos a resumir, ¿no? Permítame compartir pantalla. Ahí está. Ya, comenzamos acá. Yo estoy tratando de presentarle a ustedes, de conversar a ustedes sobre el tema, sobre esta visión humanista de la educación, los valores y la vocación. Entonces, esta primera lámina puede parecer un poco sorpresiva. Dice, bueno, explorando el escenario, ¿no? Por lo general, cuando uno comienza a hablar de temas educativos, ¿no se han ustedes notado, no se han dado cuenta el acento negativo que le damos? Inmediatamente ponemos sobre la mesa las dificultades que existen. Y nadie las duda. Pero poner todo negativo es una situación de que, por lo menos, que flojera, ¿no? O sea, esto de acá no, es irremediable, ¿no? Entonces, acá hay 2 elementos fundamentales en esta lámina que explico rápidamente. En primer lugar, este siglo XXI, por más que la gente se queje, diga lo que diga, es el mejor siglo para ti, profesor, y para el alumno. Porque en este siglo, tu vida y tu existencia se despliegan. Ya por ese solo hecho, debería ser el mejor para cada uno. Eso es una verdad. O sea, saber que donde estamos
es porque tenemos una vocación que responder, una vocación que desplegar. Es que nuestra presencia tiene un significado y un sentido. Y esa mirada no esconde las dificultades. ¿Qué hace? Pone el acento en lo que puede hacer la persona. Ojo, en lo que puede hacer la persona o el alumno como tal, o el profesor como tal. Y lo que puede hacer el profesor como tal es bastante. Tiene en sus manos la posibilidad un solo profesor de enseñar a 30 niños, más su familia, más el entorno que los cobija. Las posibilidades son reales. O sea, es que efectivamente esta mirada permite centrarnos en la persona y reconocerme a mí como profesor como un elemento fundamental para el cambio de la historia. Porque esos niños que yo tengo en la mano, por un año lectivo, yo tengo que responder por esos chicos. Tengo un año en que tengo que lograr los objetivos y tengo un año también donde moralmente debo hacer lo necesario para cumplir con los planes previstos. Porque de mí, de lo que yo haga en ese año, depende el siguiente como una especie de cadena. Y por otro lado, el saberse que uno está desplegándose en un momento tan difícil y que aún así es el mejor año porque yo estoy acá, el mejor siglo, me anima a mí a ser mejor profesor, a ser mejor profesional. Sigamos. Otra idea que tenemos que hacernos cargo es que la educación no es un proceso mecánico. Y esto es bueno que lo sepan. O sea, la educación atiende, acompaña a un niño, a una persona en crecimiento. La escuela recoge a un niño de 5 o 4 años y lo externa a la sociedad a los 16 años. Ha estado en crecimiento. Y cada ciclo evolutivo es distinto al otro. Es verdad que uno es prerequisito del otro, por decirlo de una manera, pero que eso hace que no hay un proceso mecánico, porque además la persona está abierta a muchas opciones. El hombre puede elegir entre muchas posibilidades. Tiene una capacidad de autodeterminarse, irse a la derecha, irse a la izquierda, irse al centro. Estudiar o no estudiar. Es más, es más. Si yo quisiera resumir en un solo verbo la importancia de la educación, diría, tanto para el profesor como el alumno, el verbo más importante es el querer. Si el profesor no quiere enseñar, no va a hacerlo, por más que le paguen lo que le paguen. Si el alumno no quiere aprender, no lo va a hacer. El querer está con el tema de la voluntad y también con la libertad. Por eso es que la libertad humana, y hay que entenderlo en la educación, no siempre fundamenta o no siempre aconseja la exactitud, que la cosa tiene que cuadrar perfectamente. No. Con lo cual no quiere decir que la autoridad no que tenga que intervenir, sino que la exactitud en la persona no existe porque el hombre es imprevisible, porque es libre. Y cuando tenemos a nuestros alumnos que se mueven de una manera determinada, yo tengo que darme cuenta que eso así, yo lo que tengo que procurar es animarlos, orientarlos, encauzarlos para que aprovechen la oportunidad que les doy. Pero la educación es un proceso mecánico. No es el esquema de Pavlov, le doy una tal y consigo tal cosa. No, 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 no. Es que por eso los profesores estamos cansados porque siempre nos dicen lo que tenemos que hacer. Y por otro lado los alumnos también. Y no atendemos a la realidad. No atendemos a que el chico proponga cosas. Ni tampoco el profesor, porque si conozco la realidad, puedo tener, porque además yo soy el experto, así se las pongo, el experto en mi aula y en los chicos. Por lo tanto, si hago esto, es porque eso es lo que se condice con lo que pasa en el aula. Sigamos. Entramos ahora en la pedagogía del cuidado.
que es un tema interesante, bonito. El cuidar se ha tornado hoy día como un elemento para un docente que aprecia la educación, ¿no? Que aprecia a la persona. Entonces, en primer lugar, hay que decir que el cuidar no es una cosa técnica, ¿no? No es por cumplir, no es para satisfacer al cliente. El cuidar a una persona es como la artesanía, porque se ajusta, porque comprende, porque acoge respetando la seguridad de cada persona. O sea, ¿cuál es la diferencia entre producir en serie y producir en artesanía? O sea, ¿cuál es la diferencia entre comprar un terno, o sí, un terno, un sastre, un terno, en un gran almacén, o ir al sastre para que me lo haga? En el gran almacén puedes encontrar un saco, un terno de buena pinta, pero si me queda grande no hay que me lo coja, me lo arregle. En cambio, un sastre me mide, me lo hace de acuerdo a mis cuerpos. Si mi cuerpo es medio torcido, lo hace respetando esas torceduras. No es que me corte lo que está torcido, sino que me acomoda las cosas. Porque respeta mi singularidad, porque entiende lo que me pasa y también porque sabe exigirme de acuerdo a mi situación. El cuidar no es solamente un tema de engreimiento, es un asunto que reclama una vocación, un detalle de mirar a cada persona de acuerdo a sus condiciones. El tema pararse a atender, que suena bonito porque hay como tres cosas vinculadas, ¿no? Hay pararse a pensar, que a veces no lo hacemos porque estamos metidos en mil cosas, pararse a atender, que voy a hablar ahorita, y darse la vuelta, ¿no? Que es poco mirar la historia, ¿no? Pero pararse a atender lo explico de esta manera. En la escuela hay actividades escolares que por su estructura, por su contenido, convocan a una ejecución de una rutina que es universal. Los chicos tienen que hacer lo propio siempre. Pero el único modo de distinguir en esa universalidad cada aspecto singular o la belleza de la singularidad es que me pare a atender, es que me dé cuenta de lo que está pasando. La vez pasada me preguntaban a mí qué pensaba yo de los uniformes escolares. Entonces yo le dije, miren, el tema de los uniformes escolares podemos discutir, pero hay una cosa que es fundamental. Todos los chicos van a la escuela con un uniforme. Por lo tanto, esto de crecimiento esconde las curvas en las chicas y a los chicos el cuerpo que se va más o menos ordenando, ¿no? Esconde. Y todos están en lo mismo, o sea, nadie destaca por lo externo. Si nadie destaca por lo externo, entonces los profesores tienen que pararse a atender para conocer a cada uno en su singularidad. Porque el chico vale no por lo que tiene puesto, sino vale por quién es. Y a eso hay que llegar en las aulas. Y ese pararse a atender es eso, es un poco pararse, hacer un alto en el camino, dejar de hacer las mil cosas que uno tiene. Yo sé que a veces no es fácil, porque hay mucho trámite administrativo, pero es pararse y observar y mirar con cariño las cosas, con asombro. Esa es una vocación humanista de la educación. Luego había otro tema que es muy interesante, ¿no? El tema la educación debe ser divertida o debe ser interesante, ¿no? La educación no debe ser divertida, porque la diversión, de acuerdo a su acepción, lo divertido te saca lo que estás haciendo. Lo que tiene que hacer es interesante, es lo interesante que el profesor propone debe despertar el interés del chico. Y cuando hay una relación entre el interés y el interesante, la clase se hace bien amena. Pero claro, yo tengo que saber proponer cosas interesantes. Entonces, lo interesante tiene muchas aristas o muchas posibilidades
Y acá he puesto algunos ejemplos donde podemos dar cuenta qué se busca con el tema interesante. En primer lugar, que los chicos sepan utilizar las ventajas de la tecnología, eso está claro. Pero también que sepan complacerse mirando la naturaleza, leyendo un libro, cultivando el arte o la música, reflexionando sobre un tema, pensando, utilizando la cabeza y participando en una conversación o ayudando a otro. O sea, lo interesante está. Y eso interesante despierta en el chico intereses que a veces nunca pasan de moda. Por ejemplo, el alumno que descubre la importancia, la belleza de la música, va a gozarla hasta que muera. Eso que el chico la pase bien en el aula, no es así. Hay que despertar el interés. Pero para eso el profesor tiene que tener también intereses propios que permitan poner en la mesa aquello que a él le fascina. Pasa en la vida cotidiana. Cuando a mí me gusta una película, me encanta una película, se la cuento a todos para que vayan a verla, para que disfruten como yo de la película. Igual, cuando yo tengo una relación estrecha, una relación intelectual de peso con la materia que enseño, entonces, claro, al día siguiente la propongo como un descubrimiento propio, porque metido cabeza, y la pasión hace que los chicos, la mayoría, encajen en la misma, se interese por lo que me interesa a mí. O sea, en otras palabras, si quisiéramos llevarlo por el campo empresarial, diríamos, la clase interesante es lograr que el alumno quiera lo que el profesor quiere, ¿no? La relación interpersonal también es una capacidad de asombro, ¿no? De interés. Y en el colegio, o sea, un colegio, ¿por qué destaca? No destaca por los campos, no destaca por la altura de los edificios, por los estudios, no, no, no. Un colegio destaca por una cosa muy puntual, por la cantidad constante de relaciones interpersonales que suceden entre alumnos, alumno con profesor, profesor con el alumno, entre profesores, con padre de familia, etcétera. O sea, las relaciones interpersonales son impresionantes en el colegio. El trato humano es natural. Lo que pasa es que no lo valoramos. Entonces, cuando uno mira a la otra persona, sobre todo el profesor, cuando viene un alumno con una pregunta, que viene con una pregunta, con un interés, con una inquietud, y uno lo mira con sinceridad, con afecto, descubre lo interesante que es ese chico, lo que tiene dentro. Y entonces, claro, lo que me mueve a mí, cuando veo un chico de esa naturaleza, es conversar con él, acercarme y ayudarlo. Es que el otro asombra. Por eso, no creo que lleguemos, pero me adelanto. Por eso, esta idea negativa de la convivencia me preocupa. Porque el otro chico no es enemigo del otro chico. Es que en la convivencia entre pares descubro quién soy yo, descubro las capacidades que tengo. Si soy organizador, si soy deportista, si soy músico, si soy simpático, si soy bromista, lo que quieran ustedes. Puedo estar con el otro, ser con el otro y ser para el otro. O sea, es impresionante la convivencia. Ese aspecto en la escuela pasa desapercibido porque estamos viendo enemigos donde no hay. Es verdad que hay casos, es verdad, yo no digo que no, que hay que sancionar. Pero también es verdad, ¿por qué tanto ocurre? ¿Qué está pasando? O sea, uno tiene que corregir los problemas, pero no matar un tema fundamental, que es la convivencia, que es el cauce mediante el cual uno se asombra del otro, de lo que tiene. Y si no fuera por eso, el profesor perdería muchas oportunidades para formar al chico. La educación integral, que es otra gran
gran reto, ¿no? Gran preocupación de los profesores. Estoy dando yo algunas ideas generales, no pretendo tampoco profundizar porque el tiempo no nos permite, pero cuando hablo yo de educación integral, me estoy refiriendo a dos tentaciones que existen. La primera es sofoco la libertad. O sea, yo tengo que lograr que todo el colegio haga las cosas como yo las he previsto, de manera tal que aquí no haya nadie que salga de la forma, ¿no? Entonces, este es un estilo impositivo. Que haya. El Estado, el gobierno tiene alguna de estas particularidades cuando quiere imponer algunas cosas, ¿no? Pero por otro lado hay también un reto, una tentación que es desconocer la responsabilidad. O sea, que tú eres capaz de responder, de asumir tus compromisos. No, como él no sabe, yo lo hago por él. O sea, en el primer caso, corto la libertad. En este caso, lo que hago es, tú eres incapaz de responder, eres incapaz de comprometerte con lo que dices, eres incapaz de cumplir con tu palabra. Entonces, como no sabes, como no puedes, yo voy a hacerlo por ti. Entonces, hay el famoso reemplazo, que hace mucho daño en las escuelas. Reemplazar al chico, por ejemplo, para tener buenos resultados en las censales, haciendo por ello los exámenes, es un tema de anular la responsabilidad. O la madre de familia, cuando el niño tiene 3 años o 4 años y pugna por amarrarse los zapatos, ella lo reemplaza. O el director, cuando el profesor tiene una dificultad en el salón con un chico o con un papá, el director lo saca para que él lo resuelva. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es un tema también del gobierno permitir que las personas ejerzan su responsabilidad. Yo decido y pecho las consecuencias de mis actos. Eso es un tema de formación integral. En el otro caso, yo soy libre para elegir aquellas cosas ante una propuesta del profesor, decir sí o no. Y si yo sí, asumo las consecuencias por responsabilidad. Y si yo no, también. Sigamos. El enfoque de la diversidad que está tan de moda, lo que hace es acentuar el individualismo, ¿no? Entonces, el individualismo hace mucho daño y es parte importante de la... Con perdón, ¿ah? Tomo un poquito de agua. Gracias. Es parte importante del maltrato, digamos, es parte importante de la mal resolución de la convivencia. Porque si el otro es mi enemigo, lo que hago yo es me cierro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno se cierra, la posibilidad de compartir, de relacionarse son menores. Entonces, claro, el tema de la diversidad es que se plantea como una suerte de derecho para mostrarse tal cual, ¿no? Sin considerar la sensibilidad de otros, los vínculos, las relaciones, los derechos de los otros, incluso el orden y la estructura del entorno, ¿no? Como me siento particular, ensucio el baño más allá de lo necesario, ¿no? Este enfoque tiene sus defectos. Yo prefiero trabajar más bien el enfoque de la singularidad, que reconoce en todas las personas su unidad, su nombre, su historia y un proyecto vital. La persona es eso. El nombre propio es lo que da sentido a la persona. Automáticamente deja de ser un ente para convertirse en alguien cercano. Cuando uno escucha su nombre en la calle, inmediatamente se siente complacido, ¿no? Entonces, y la singularidad, donde todos somos distintos, pero también tenemos cosas iguales, se realiza en la convivencia. Por eso hay una división de trabajo, por eso que hay chicos que son capaces de entender más rápido la clase para transmitir a su compañero, hay chicos que les gusta mejor atender las clases escuchando, otros aprenden mirando, cada uno aprende de acuerdo a sus capacidades. Lo interesante es cómo aprovecho esas riquezas
para ensamblarlas en un proyecto unitario en el aula. Entonces, todas las personas gozan de la misma dignidad. Y en tanto se les reconozca esta dignidad y se respete, son capaces de fecundar la sociedad con rostro humano. Es que claro, es así. Entonces, este enfoque es interesante porque entonces yo me paro a atender. Hay una pedagogía del cuidado, hay un interés en conocer a la gente, no hay masa, hay personas. ¿Mm? Entonces, hay personas libres, hay personas que razonan, en fin, esta maravilla existe en las escuelas. Entonces, hay que donarse de la complementariedad. Es un tema interesante porque permite dar un paso más, o sea, lo que yo llamo ir más allá de las aulas, ¿no? Digamos, la educación se centra en lo que yo llamo eh, el aula, ¿no? Entonces, en el aula se enseña, eso no se discute, pero donde se educa realmente es en la escuela, en toda la escuela. La escuela es una gran situación de aprendizaje que hay que aprovecharlo. Estos espacios que en la escuela se dan, los recreos, y acá voy a decir algunas más, ¿no? Los recreos, etcétera, permiten que el alumno realice actividades no estructuradas. Y entonces, como no son no estructuradas, puede descubrir condiciones, capacidades y habilidades que de otro modo no lo podría hacer. Por eso es que hay que promover espacios más allá de las aulas. Yo he puesto acá los recreos porque son fundamentales, ya que hay que sacarle más partido. Las listas académicas, el trabajo en proyectos, los delegados, las excursiones, los clubes, iniciativas alineadas con la creatividad del docente, ayudas a la comunidad, ayuda al menor. O sea, en verdad hay tantas posibilidades en la escuela, por eso que hay que mirar la escuela con una mirada corporativa. No solamente el aula, sino más allá de las aulas. Y esto embona o encaja con que los profesores también tienen sus iniciativas, también tienen sus hobbies. Qué bonito sería que un profesor que tenga el hobby de ajedrez pueda quedarse en las tardes para compartir esa sabiduría con sus alumnos. O el profesor que le gusta la música o lo que fuera. Es que hay que cambiar un poco el esquema de mirar el colegio solamente como el aula, ¿no? Hay mil posibilidades. Y esto de donarse de la complementariedad tiene que ver con esto. O sea, si yo descubro que soy un hombre que tiene que aprender a organizar cosas, de ahí tengo que ayudar a los demás. Porque seré el que organizaré actividades, eventos en favor de los demás, lo que fuera. Otro tema también es interesante de donarse de la complementariedad, tiene que ver con esta frase de comunicación solidaria de los talentos. O sea, el hombre tiene talentos, pero no puede ser para él solo. Hay que transmitirlos. Y en el aula, que es donde se fragua el tema intelectual, hay que dar un paso más para hacer una comunidad de personas en crecimiento. Por eso es muy importante que cuando un alumno interviene, el profesor tenga el firme propósito de que todo el mundo escuche con atención. Si el alumno quiere hablar y lo molestan, están matando la posibilidad de esta donación, de esta comunicación de talentos. Y por otro lado también hay que trabajar para erradicar el individualismo que existe. Tenemos que conseguir nosotros como profesores, en esta visión humanista, que mis dones te sirvan a ti para crecer y viceversa. Esa es educación real. Segundo tema, ¿a quién educamos, no? O acá está en interrogante y en admiración.
Entonces, la primera cosa que a mí se me ocurre decir es que la escuela tiene que poner en valor, valorar el crecimiento físico y biológico y el ritmo de los periodos evolutivos de sus alumnos. O sea, la infancia tiene cosas muy buenas, igual que la adolescencia. Sin embargo, siempre nos quejamos de la adolescencia. En la adolescencia, como bien saben ustedes, los jóvenes descubren que ellos son el origen de sus pensamientos, de sus sentimientos. Descubren que la cosa puede ser de otra manera. Descubren sus ideales, descubren sus emociones. Y hay que encauzarlos. O sea, las secundarias no son en las escuelas preparación forzosa para la universidad. Es el espacio donde este despertar del adolescente se encausa. En tercero de secundaria, como dicen los psicólogos, se llega al nivel más alto de desarrollo intelectual. ¿Qué hacemos por eso? El grado de abstracción mayor se llega en cuanto a crecimiento de potencia, se llega en tercera media, después se mantiene. Entonces, y por eso que tienen capacidad para cambiar las cosas, proponer cosas distintas, y hay que, sin entrar en una suerte de complacencia mal entendida, hay que darle cebo, en el sentido de la palabra, para que esa inteligencia pueda seguir cultivándose. Y luego también hay que afirmar a los chicos en su identidad personal, familiar y nacional. Yo soy una persona que reconoce y acepta que nuestros alumnos pueden viajar al extranjero. Pero también reconozco con mucha firmeza que uno nace en el Perú por algo y que hay que amar a su país, hay que respetarlo, hay que quererlo, aunque uno luego tenga que viajar. Los colegios tienen el primer objetivo es la identidad nacional. Eso es lo más importante. Conocer, ¿no? Entonces, claro, esto lo hemos visto porque es verdad. No se puede llevar a todas las personas por el mismo camino y tampoco se les puede cortar con el mismo patrón, ¿no? Cada cual es cada cual. La peculiaridad es fundamental. O sea, esto no hay más que decirlo, por lo tanto, el conocer es fundamental para un profesor, ¿no? Sigamos. El futuro. Eso es bonito, porque ustedes y yo, como profesores, nos preocupamos del futuro, ¿no? Entonces, ustedes saben que la vida humana es un proyecto. Y el futuro no es que venga, es que se impone como un deber, que yo tengo que construirlo. Yo tengo que hacer mi futuro, pero no de cualquier manera. La condición es que yo llegue a mi futuro siendo mejor de lo que soy ahora. Es una tarea personal que exige trabajo. Si yo pienso que otro va a ser mi futuro, que otro es el responsable de mi futuro, que las redes sociales son las que responden por el futuro, entonces estoy dando una utopía en mi vida. Porque eso no es lo que me corresponde. Lo que me corresponde es mi futuro, que incluye mi modo de ser, mi manera de pensar, mis circunstancias, mi genética. Y eso hay que descubrirlo. Hay que prepararse para llegar mejor al futuro. La escuela tiene la particularidad de convocar la excelencia de cada cual, de cada quien, de cada alumno. ¿Quién convoca a la escuela? ¿A través de qué? De su cultura. ¿Y el docente cómo convoca? A través de su palabra y el ejemplo. ¿Y por qué el alumno acudirá a la cita? Porque confía. ¿Y por qué confía en el profesor? Porque se le acepta. ¿Y por qué se le acepta? Porque se le conoce, porque se le comprende y porque además se sabe lo que necesita. Hablo del profesor que tiene un grupo de alumnos, evidentemente. La cultura escolar. A veces descuidamos nosotros y pensamos
que en los colegios, estos años que uno pasa, son muy, muy neutros, pero no. Los colegios tienen unos principios, a veces no están escritos, pero uno los puede tocar cuando entra a una escuela. Luego tiene la decisión del director que genera cultura, de los mismos profesores. Lo lógico es que el colegio tenga unos principios, un ideario, un PI, ¿no? Entonces, claro, el colegio no está sujeto solo, el sujeto no está- el colegio, el alumno no está sujeto solamente a las materias, sino también se encuentra con una serie de posibilidades con las que en la escuela interactúa. Por ejemplo, las normas, las costumbres que hay en el colegio. Entonces aprendemos a convivir con lo cotidiano, con la rutina. Eso es cultura. Y eso define los días de la escuela y eso deja una huella en los alumnos. Un colegio se valora no tanto por los resultados, sino porque si esa cultura, ese proyecto es capaz de ser el conectivo, lo que conecta a las personas que integran la comunidad educativa, esa cultura que los exalumnos la hacen propia y que los padres de familia, los futuros padres de familia, la ven como atractiva. Este es el tema de la cultura. Doctor Edicio, quizás Nixon, ya podemos son hacer un 45 alto. minutos. Sí, podemos darle unos 3 minutos para ir cerrando y dar pase también a una retroalimentación a través de las consultas que pueda haber, ¿sí? Perfecto, señor. A la Perfecto, orden. muchas gracias. Entonces voy a pasar a ver cómo para 3 minutos. A ver. Ya. Voy a hacer un par de estas y después sigo, ¿no? Voy a poner acá en mi... Primera cosa, hablamos acá del deber y del lugar donde uno nace, ¿no? Entonces la primera cosa que hay que decir es que el hombre no llega al mundo como un extraño, ¿no? Es bueno porque son ideas frescas y reales, ¿no? El hombre es recibido en calidad de hijo en el seno de una familia, ¿no? Porque a veces hay problemas, pero por general es así, en el seno de una familia, ¿no? Por eso que la afiliación eh, supone una vida Estoy mandando a Juanca para que le dé que se clases, quiere, ¿no? ¿no? Que se quiere, que se acoge y se quiere, ¿no? La afiliación es muy interesante. El hombre es hijo. O sea, no todos son padres, pero todos somos hijos. Y entonces hay que ayudar. La afiliación hace que uno respete las tradiciones de la escuela. La afiliación hace que uno respete a los mayores, a las nuevas generaciones, etc., ¿no? Pero el ámbito es así, el ámbito es positivo. A mí me recibe con mi madre es la que me recibe. Vamos a ver. Mm, Bueno, yo quería decir solamente en el tema de la institución, como la escuela como institución, que hay que decir, el profesor no solamente adquiere experiencia porque ha sumado años en el colegio, ¿no? Sino porque la escuela como tal ha tenido efecto en el desarrollo del profesor. O sea, la experiencia que el profesor también tiene que ver con lo que es propio de la escuela. A nivel formal, porque ha coordinado, ha participado, ha propuesto, ha aportado sus ideas, sugerencias, ha trabajado en equipo. Y a nivel informal, por las relaciones interpersonales, por el ambiente, por las amistades, el compañerismo, etc. O sea, no seamos tan mezquinos con la escuela. La escuela deja una huella, como el profesor deja una huella también en la escuela. La institución tiene mucho fuste, muchas cosas que mirar y que aprovechar, ¿no? Luego, el docente como educador, para acabar, voy a ir a la parte, la ética de la palabra, ¿no? Voy a ir a la última parte, ¿no? Hay cuatro tipos de ética, con esto acabo, Nixon. La ética de la verdad pedagógica. Primero, comporta una buena preparación de clases. Eso es fundamental, es parte de la ética, de la verdad pedagógica, es que yo
prepare a conciencia mis clases. Segundo, cuando tenga que decidir, porque hay un alumno involucrado, tengo que estudiar todos los documentos, las variables y circunstancias relativos al caso del alumno para poder decidir perfectamente. La ética de la verdad formativa. Las correcciones se ajustan a las necesidades del ser del alumno. No son producto del mal carácter o del capricho. Y al mismo tiempo, la estimulación verbal, los estímulos, no tienen la función de halagar, sino tienen que ser creíbles para animar al chico que mejore. La ética como verdad corporativa. Cuando el profesor no comunica a la dirección o a la padre de familia un asunto conductual porque está en crisis su popularidad y teme represalias, ¿no? Y no quiere pasar un mal momento. O cuando omite transmitir, por ejemplo, la cultura del colegio, los principios del colegio a los alumnos. Eso es falta a la ética de la verdad corporativa. Y finalmente, la ética del respeto, ¿no? Se respeta a todos. Y la ética está relacionada con el modo, cómo se dice lo que se dice, y con el cuidado en el decoro de decir las cosas, ¿no? Muy bien, señor Nixon, he cumplido el tiempo. Cuando quiera. Muchas gracias, doctor Edistio. Ha sido provechosa toda la información que nos ha compartido esta tarde o esta noche, amablemente. Vamos a pasar en estos minutos que nos quedan, de acuerdo a lo programado, a la sección de preguntas. Recuerden, queridos maestros, que pueden hacer las preguntas a través del chat del Zoom y aquellas personas que están también siguiendo el Facebook en vivo pueden hacerlo a través de los comentarios. Nos han ido haciendo llegar algunas consultas, doctor Edistio, que voy a proceder a trasladarlas para poder ir absolviéndolas. Muy bien. En un momento hablaba de lo que es la pedagogía del cuidado. Y esto también lo he visto en su libro, pues, Educar para dejar huella, me parece que es el texto, si no mal recuerdo. Sí. Teniendo en cuenta que la cantidad de alumnos a los que un docente está a cargo es grande en general, pues, en sus instituciones, y muchas veces no pueden dar la atención a todos de forma diferenciada, porque básicamente es lo que exige, ¿no? El tema de la pedagogía del cuidado. ¿Existen algunas estrategias de priorización quizás para la intervención? ¿Cómo podría explicarnos o darnos luces al respecto? Bueno, mire, su pregunta es interesante desde el punto de vista de una realidad. El salón tiene un número particular de alumnos. Ahí estamos de acuerdo. La pedagogía del cuidado tiene como gradientes, ¿no? O sea, digamos. La primera cosa que yo diría es, que forma parte de la pedagogía del cuidado, es expresar signos dialogantes. O sea, cuando digo signos dialogantes me refiero, por ejemplo, comenzar la clase puntual. Comenzar la clase saludando a los alumnos, con una sonrisa. Escucharles cuando preguntan. Sonreírles cuando hacen una cosa. O sea, ese tipo de cosas va ayudando, va decantando. Porque también es verdad que en 30 alumnos, por decir algo, no todos tienen los mismos problemas. Pero cuando un profesor tiene una presencia que atrae, que no repele, y además es afectivo, naturalmente los chicos van a buscarle. No tan simple como usted me comprenderá, ¿no? Pero digamos ya dio el primer paso. Entonces, claro, ante tal cantidad de posibilidades que hay, el profesor tiene que ser un hombre que acoja desde el punto de vista de su presencia. Ese sería el primer caso, ¿no? Ya el tema de la diferenciación, eso dependerá pues de más detalles, pero yo creo que, claro, usted no puede llegar al detalle si usted es pues, un gruñón, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es que, por ejemplo, llega tarde, ¿no? O sea, me explico, mínimo de signos dialogantes que permiten el tema de la pedagogía del cuidado, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa aclaración, esa respuesta.
Hay otra pregunta que no quisiera dejarla pasar. ¿Cuál es su posición respecto a la aplicación de lo divertido en el proceso de la enseñanza? Quizás no lo hemos visto durante la exposición y de repente fue un punto Ah, a tratar también, pero dentro del libro por lo menos hay una parte que se relaciona con esto, ¿no? bien, El tema de sí. lo divertido respecto al proceso de enseñanza. Algunos plantean que lo divertido distrae al estudiante y que por el contrario la disciplina y el orden pues permiten un aprendizaje en el alumno, ¿no? ¿Cuál es ahí la situación? ¿Cuál es es mejor una situación o ambas pueden coexistir? A ver, digamos, el profesor no tiene la categoría o la responsabilidad que la gente se ríe en la clase, ¿no? Y tiene que transmitir conocimiento. Y el chico tiene que aprender. Entonces estamos en una relación intelectual. Entonces lo intelectual, de acuerdo a la edad de cada chico, tiene pues su inclinación, ¿no? Busca movido por el asombro, busca la verdad, busca saber cosas, ¿no? Entonces, cuando el profesor conoce el tema y propone de muchos modos, lo que va haciendo va despertando el interés en los chicos, que lo tienen naturalmente, porque están creciendo y además la inteligencia apunta a eso. O sea, es falso que la inteligencia hay que pegarle para que apunte al. No, no, lo que pasa es que hay que ponerle en situación. Entonces, perdón, al proponerle lo interesante o a descubrir el interés, porque el profesor ha sabido captar ese interés porque ha puesto algo interesante, entonces se logra una relación muy simpática entre el profesor y el alumno, porque el alumno quiere conocer más, quiere profundizar más y el profesor le sigue dando el alimento para que lo haga. Ahora bien, en esa relación de interés interesante, puede parecer con mucha naturalidad una broma y reírse a carcajadas. ¿Me entiende? Pero el objetivo no ha sido la risa, sino que hemos logrado que el profesor, mediante su conocimiento de la materia, ha despertado las inquietudes de los chicos intelectuales y el chico la ha captado. Como dicen lo que finalmente plantea, el ideal sería lo que plantean los alemanes, ¿no? El famoso alemán dice, ajá. Cuando uno dice, ajá, es que ha descubierto el tema, ¿no? Entonces, interesante aquí es el ajá, que es, claro, el profesor no puede, digamos, el profesor da demostraciones, da rutas, pero el alumno es el que descubre, ajá, así era. Ahí está el tema, ese es el interesante. Perfecto, Doreste, muchas gracias. Bueno, por ahí Marlene nos dice gracias por la ponencia, felicitaciones. Yo estoy leyendo su libro. Felicitaciones, profesora Marlene, por haber indagado en esta temática, ¿no? Y también imagino que lo está haciendo a través de la Biblioteca Digital para Maestros. Así que todos ustedes, maestros, quienes están invitados y quienes también están viendo el Zoom, la plataforma en vivo, pueden acceder a la biblioteca digital, recordemos ello. Finalmente, antes de dar pase a la etapa final, a la etapa de cierre, doctor, hay una pregunta que quizás puede ser también complementaria. ¿Se podría decir que en un aula existen diversas culturas? En caso sea así, ¿cómo se puede garantizar una coexistencia sin transgredir o invisibilizar las prácticas culturales de un alumno? Es una pregunta interesante. Efectivamente, eh, a ver, en sentido estricto, en el Perú, digamos, no es que haya una definición de cultura, porque tenemos un solo país con la peruanidad, ¿no? Pero ya entiendo su preocupación. Eh, lo que hay que hacer o sea, las diferencias existen en las clases. Y hay chicos que tienen costumbres distintas, como es natural. Tienen también eh, una educación de casa diversa. Eh, entonces, claro, y esto es lo natural en la vida cotidiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer al respecto? Primero, yo creo que hay que respetar a todas las personas independientemente de lo que podamos decir que es su cultura, ¿no? Cuando a veces viene un alumno de otro país, por ejemplo, inmediatamente hay una especie de recepción positiva por parte de los compañeros. Y por otro lado, mucho cuidado. O sea, por ejemplo, si viene de Perú un extranjero
por decir, de la guerra del Pacífico, por decirlo de una manera, lo tonto sería explicar ahí en el aula, en la historia, la guerra que tuvimos con ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de matices hay que cuidarlos. Ahora, cuando hay una persona que tiene una costumbre que no es muy usual, por decir algo, una tontería, come de pie, por ejemplo, el profesor tiene que saber encontrar el respeto y la explicación adecuada, si es que vale la pena, para que también sus alumnos se enteren de ese tema. O sea, no es que tienen que sacarlo cada rato, ¿no? Entonces, la cultura sí existe. Yo creo que en la vida cotidiana uno se encuentra con gente que piensa distinto. Probablemente lo que hay en una relación es un choque intergeneracional. El profesor que es mayor y el alumno. Eso es un tema efectivo, más que un tema cultural. Entre los alumnos, lo que hay son, lo que una vez decía un señor, hay una suerte de separación social de acuerdo a los gustos y costumbres. Entonces, por ejemplo, los chicos jóvenes usan un tipo de marca de zapato, lo que quieran. Eso podría ser y que genere como grupos, ¿no? Pero, y con esto acabo, hace unos años atrás, muchos años atrás, no sé si usted recordará, las clases se dividían prácticamente en cuatro, ¿no? Un poco exagerado, pero cuatro. El 25% eran los inteligentes. El 25% eran los deportistas. El 5% eran ¿cómo le dan acá? Los bacanes, no sé cómo le llaman, los bacanes, los fichos, no sé cómo le llaman, los fichos, ¿no? Y el 5% restante sería el resto, ¿no? Claro, es una manera prejuiciosa de ver las cosas. Entonces, pero sin embargo, si usted pone a pensar, a ver, solamente hay esos chicos, no hay otras capacidades en los chicos que puedan abrirse. Por ejemplo, deporte, participación destacada, esfuerzo, o sea, eso es lo que hay que ver, o sea, el hombre sí se diferencia, pero también hay cosas que lo unen. Ahí eso hay que ir antes de entrar al tema de lo específico o particular, porque existe, ¿no? O sea, yo no voy a pelear con usted porque a usted le gusta el lomo saltado y a mí no, por ejemplo, ¿no? Me explico, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, bueno, hagamos un acuerdo con el tema de la carne, ¿no? Pero no con el tipo de plato, no sé si me explico. Claro que sí, perfecto, doctor Edistio. Finalmente, una y quizás concisa para ir terminando ya. Nos preguntan por la diferencia entre el enfoque de la diversidad y el enfoque de la singularidad. Sí, lo que pasa es que la diversidad ha devenido en un tema de que yo me distingo de ustedes, ¿no? De cada uno nos distinguimos. Me distancio porque yo soy así, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, el hecho todas las personas somos inteligentes, pero unos tienen unas inclinaciones por las letras que por las ciencias. Todas las personas tenemos libertad, pero unos eligen una cosa y otros eligen otra cosa. Todas las personas tenemos afecto, pero entonces, claro, lo que quiero decir es que lo que nos une son la inteligencia, la voluntad, la libertad, ¿no? Entonces, pero cada persona al mismo tiempo, si tiene facultades superiores, por ejemplo, la inteligencia, la voluntad y la libertad, pero también somos distintos, diferentes, o sea, incluso entre todos los que estamos ahí no somos ninguno igual, ¿no? Tenemos un dote de nacimiento que es la herencia. Uno parte con algo de abajo que es propio, ¿no? La inteligencia, el tamaño, lo que quiera usted. Luego vienen las experiencias que uno va adquiriendo con el tiempo, de educación, familia, etcétera, y luego las decisiones que uno toma. Por lo tanto, en las decisiones nos podemos diferenciar, porque yo tengo unos esquemas que usted no los tiene o que no tiene otra persona, entonces yo decido A y usted decide B, ¿no? Entonces, prefiero yo hablar de la singularidad y respetar su decisión y no decir que la decisión ha sido mejor que la mía o peor que la mía. Ha sido su decisión. Por ejemplo, todos los días podemos ver decisiones de matrimonio varias, pero cada decisión es inédita. La decisión de Marco con María es una y la de Pedro con Rosa es otra. Incluso siendo el mismo objeto, la misma acción, pero cada uno lo vive distinto porque somos diferentes. Y por último,
una cosa también buena que aprendamos es que el hombre tiene también debilidades o deficiencias. A veces queremos, pero no podemos. A veces podemos y no queremos. Entonces, claro, cuando la educación no toma en cuenta las deficiencias, se pone eh, irrealista, porque también hay que darnos cuenta que todos tenemos ritmos distintos. Pero que yo tenga un ritmo distinto al suyo no quiere decir que yo sea mejor. Es que es el mío, punto. Eso es lo que hay que entender. En cambio, la universidad te plantea que yo soy más lento, entonces, claro, por lo tanto, yo necesito tales y tales. No, 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 o sea, esto hay que respetar y por eso también la dirección del trabajo y la cooperación. Yo hablo de la comunicación de talentos para que todos nos apoyemos, porque todos tenemos una razón de ser y de existir. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a valorar el éxito por las cosas externas. Y con esto acabo. La gente dice, bueno, yo cuando trabajo voy a comprarme un carro de tal marca, ¿no? Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿en qué cree usted que gasta la plata un escritor? En carros, ¿no? En libros. O sea, las personas gastan de acuerdo a sus necesidades e intereses. Entonces, teniendo la plata, cada uno puede hacer lo que quiera con la plata. Y eso es lo simpático. Y eso es lo que hay que procurar con los alumnos. Darles los criterios, las herramientas para que puedan optar y decidir. No hacerlo por ellos. Y si no quieren, bueno, seguir insistiendo. Y si no quieren, bueno, ahí viene el trabajo con profesores conjuntos. O sea, esos son los retos, pero la idea es que quieran. ¿De acuerdo? Don Nixon. Bien, doctor Edistio, muchas gracias. Ha sido muy amable por la paciencia y por toda la sapiencia y la predisposición, como se lo dije desde un inicio. Bien, queridos maestros y maestras, hemos llegado a la parte final de esta jornada. Les agradecemos enormemente la disponibilidad de su tiempo. Agradecemos también nuevamente de manera reiterativa al doctor Edistio y esperamos pues tenerlo pronto en otras conferencias que impulsaremos. Encantado Eh, de la vida. claro Encantado que de la sí, vida, doctor. Nixon. Yo agradezco mucho y espero pues que en mes de abril, ya voy a hacer un cherry, en el mes de abril, sí, abril o mayo, con Planeta podamos sacar el siguiente libro que se llama La Escuela, un mosaico de oportunidades, dirección, participación y liderazgo, ¿no? Y espero que Perfecto, podamos tener acá una buena manera de compartirlo. perfecto. Estoy seguro que sí, vamos a estar en coordinación, doctora Edistio. Muchas gracias. Bien, Gracias a ustedes queridos, por su atención, ¿ah? Muchas gracias. perfecto. Bien, queridos maestros, recuerden que toda la información está en nuestras redes sociales a través del Facebook de la comunidad de maestros lectores, también de Rama Magisterial, quien por cierto está apoyándonos con la transmisión o la retransmisión de este importante evento. Síganos en nuestras redes, entérese de nuestras novedades y conmigo será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Hasta luego, Nixon. Gracias por todo.